Muy buenos días. Con gran afecto saludamos a todas las personas que esta mañana nos acompañan por la plataforma Telmex y por Facebook Live. Hoy, 10 de diciembre del año 2020, el Tribunal Electoral del Estado de México agradece su asistencia virtual a la teleconferencia Derechos Humanos a través de la perspectiva de género, que estamos llevando a cabo en el marco de la campaña Únete, día en el que concluimos los 16 días de activismo contra la violencia de género y conmemoramos el Día de los Derechos Humanos. Campaña internacional a la que nos hemos sumado realizando acciones para generar conciencia, sabedores en que los retos que enfrentamos en esta materia aún son mayúsculos. En este órgano jurisdiccional seguiremos trabajando en equipo para conseguir el resultado que todas las personas queremos y necesitamos. Y para cerrar con broche de oro estos 16 días de activismo, nos reunimos virtualmente para escuchar a la doctora María de los Ángeles Corte Ríos, directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien me permito, a nombre del presidente Raúl Flores Bernal y de las y los magistrados integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional, dar la bienvenida y agradecer el aceptar la invitación que le formulamos para acompañarnos esta mañana y fortalecer nuestra capacitación en esta importante materia. Agradecer con gusto la presencia de las y los integrantes del Pleno del Tribunal que hoy nos acompañan y, por supuesto, a todas las personas que integramos esta institución. Muchísimas gracias por atender la convocatoria y respaldar estas acciones. Recordar que la perspectiva de género es la herramienta que nos permite hacer visibles las diferencias que existen entre mujeres y hombres, más allá de las biologías. Es decir, nos permite enfocar y amplificar los contrastes que surgen por la práctica de estereotipos que generan desigualdad, inequidad y violencia. Analizar los derechos humanos a través de este lente nos da cuenta de que aún en la práctica de estos derechos fundamentales, las diferencias aún son evidentes. Desde este órgano jurisdiccional trabajamos para que los derechos políticos se ejerzan con plena igualdad entre mujeres y hombres, sancionando la violencia política y garantizando que toda mujer que decida participar en la actividad política lo haga en un marco de igualdad. Cada día es una oportunidad para reafirmar la importancia de los derechos humanos, para construir, para ser solidarios y recordar que nos necesitamos unos con otros. Muchísimas gracias por su atención. Ahora solicito a la magistrada Pati Tobar de lectura de la semblanza curricular de nuestra distinguida ponente a nivel nacional e internacional. Magistrada Pati, por favor, adelante. Gracias, Gaby. Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos también todos los que siguen esta transmisión. Les damos la bienvenida a nombre del Tribunal Electoral del Estado de México. En el marco de la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género. El tema a tratar esta mañana son los derechos humanos a través de la perspectiva de género. En esta ocasión contamos con la honorable participación de la ponente, la doctora María de los Ángeles Corte Ríos, quien es directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la cual me permitiré dar una pequeña semblanza de su trayectoria profesional y en la cual podremos advertir su gran experiencia en temas como este. Y sin más preámbulo, debo decir que es licenciada en Derecho, maestra en Derechos Humanos y doctora en Derechos Humanos. Cuenta con más de 150 reconocimientos nacionales e internacionales por su trabajo a favor de la innovación en la enseñanza y difusión de los derechos humanos. Activista desde el trabajo en la sociedad civil, promotora y realizadora de proyectos de difusión de derechos humanos en medios de comunicación masiva, defensora de derechos humanos a través del trabajo en litigio estratégico. Fungió como directora general del Centro de Investigación sobre Derechos Humanos de las Mujeres en el Congreso de la Unión. Ha sido asesora de diversas legislaturas en materia de armonización legislativa sobre derechos humanos de las mujeres, derechos humanos de niños y adolescentes.
Es autora del modelo de armonización desde la perspectiva de igualdad de género y enfoque basado en derechos humanos, promotora de más de 67 proyectos de armonización legislativa, consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres y consultora de la Organización de las Naciones Unidas. Ha desarrollado por cerca de 35 años una labor docente continua en la difusión, promoción y compromiso con los derechos humanos en diversas universidades y centros de estudios en la materia a nivel nacional e internacional. Es autora de diversos modelos de enseñanza y transversalización de derechos humanos. Fundadora del Centro Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo. Además de desarrollar una labor de consultoría en el ámbito privado y público. Pues bien, ante tal trayectoria, no me queda más que felicitarla por su excepcional trabajo y al mismo tiempo cederle el uso de la palabra para que nos comparte su experiencia. Sea muy bienvenida. Muchísimas gracias, magistrada. Le agradezco sus afectuosas palabras y bueno, pues vamos a iniciar porque tenemos una gran tarea en la reflexión sobre este tema. Yo les agradezco la invitación a tan importante evento y hago un reconocimiento a las magistradas y a los magistrados, al magistrado Raúl Flores Bernal, la magistrada Leticia Victoria Tavira, al magistrado Jorge Muciño Escalona, a la magistrada Marta Leticia Tobar Pescador y al magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes, la invitación a este evento y también algo que es evidente simplemente con el título del evento. Cuando ustedes, magistradas y magistrados, plantean que tenemos que abordar el tema de los derechos humanos desde la perspectiva de género, están poniendo un señalamiento en la discusión contemporánea en materia de igualdad y no discriminación. Es muy fácil observar cómo algunos temas de derechos humanos van evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Para mí el más claro son los derechos de niñas y niños y adolescentes, ¿no? Todavía hasta el 91 hablábamos de menores, no eran titulares de derechos, ¿no? Esto ha cambiado. Bueno, lo mismo ha pasado con el principio de igualdad y de no discriminación. Se han incorporado una serie de parámetros sin los cuales hoy no solo no es posible hacer un análisis de los problemas desde el bloque constitucional y el control convencional, sino que si en el fondo, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de dignidad de las personas, no podemos proteger, respetar, reconocer y garantizar la dignidad de las personas si no incluimos las distintas perspectivas, en este caso la perspectiva de género, en el planteamiento de los derechos humanos. Y vamos por partes para que pueda yo argumentar este tema que nos ocupa. Por supuesto, estamos hoy conmemorando la promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ciertamente, como ustedes saben, no fue la primera declaración, sino que la primera declaración fue la Declaración Americana sobre Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es de abril del 48, y que además da pie al desarrollo del contenido de la Declaración Universal. Es decir, hay un vínculo entre la que se llama Declaración Americana, porque ahora ya quitaron esto de derechos del hombre y del ciudadano, porque a todas luces era una terminología androcéntrica, pero no solamente en términos de normatividad, sino que el contenido que desarrolló uno sirvió para el desarrollo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hernán Santa Cruz, que fue un especialista que participó de Chile en la subcomisión de redacción de la Declaración Universal, señalaba lo siguiente, dice: percibí con claridad que estaba participando en un evento histórico, verdaderamente significativo, donde se había alcanzado un consenso con respecto al valor supremo de la persona humana. Un valor que no se originó en la decisión de un poder temporal, sino en el hecho mismo de existir.
lo que dio origen al derecho inalienable de vivir, sin privaciones ni opresión, y a desarrollar completamente la propia personalidad. En el gran salón, donde se llevó a cabo la reunión de promulgación, aprobación y promulgación, había una atmósfera de solidaridad y hermandad genuinas entre hombres y mujeres de todas las latitudes, lo cual no he vuelto a ver en ningún escenario internacional. Así señalaba Hernán Santa Cruz en la promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y quisiera pasarles un pequeño video, simplemente porque me parece que la información que señala el video no la solemos conocer y que es muy importante que tengamos conocimiento de ella, y también nos va a dar pie a hacer las 4 preguntas sobre las que girará esta exposición. Si nos apoyaran, va. Gracias. Bien, como vimos en este pequeño video, muchas mujeres, gracias a su intervención, consiguieron la inclusión de los términos igualdad entre hombres y mujeres, igualdad en el matrimonio, ¿no? Todo lo que nos explicó este pequeño video. No quiero dejar de hacer mención de Amelia de Castillo Sendón, que como ustedes saben, fue una mexicana que estuvo en este grupo de la subcomisión de redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que de ordinario no se tome en cuenta su participación. Bien, vamos a ver. Cuando se incluye, y en este video nos lo muestra, el término igualdad entre mujeres y hombres
quiere decir que se incluyó la igualdad entre mujeres y hombres como lo entendemos hoy. Y me gustaría si por chat pueden dar su opinión. Evidentemente, la Declaración Universal de Derechos Humanos no habla de igualdad de género. Género es una categoría que se desarrolla por los años 70 y en donde empieza a cuestionar no solamente las razones, los datos de que hombres y mujeres somos desiguales, sino que se pregunta cuáles son las razones por que seamos desiguales. Entonces, estas mujeres aportan el concepto de igualdad entre mujeres y hombres. El problema es que uno de los conceptos más complejos que existe en el derecho internacional de los derechos humanos es el principio de igualdad. Y voy a intentar explicar rápidamente, pero con claridad, por qué. Nosotras y nosotros sabemos que los derechos humanos tienen 4 principios. El principio de universalidad, el principio de interdependencia, el principio de integralidad y el principio de progresividad. Y en donde estos principios a su vez se unen entre ellos. La interdependencia, que significa que los derechos humanos se encuentran vinculados unos a otros y entre sí. Al respetar un derecho humano en específico, no necesariamente se respetan los derechos que estén relacionados con él. Ante esto, es necesario entender a los derechos humanos, esto es importante, como un sistema. Los derechos humanos no son derechos aislados. Los derechos humanos son un sistema. ¿Qué quiere decir la indivisibilidad? La indivisibilidad implica que los derechos no pueden fragmentarse ni cumplirse de manera parcial. No hay categorías ni jerarquías de ningún tipo cuando se habla de ellos. Por ello, es que no puede justificarse la violación de unos derechos en aras de la realización de otros. Pensemos ahorita en el momento que estamos viviendo esta tragedia sanitaria y humanitaria. En aras de proteger la salud, ¿puedo hacer cualquier cosa? Si no hay ventiladores, ¿a quién se los damos? ¿Cuál es el criterio bioético que ha tomado la guía determinada por el gobierno federal? ¿Corresponde a los derechos humanos? Sí, estoy ejerciendo la acción de repartir respiradores, pero también estoy discriminando a las personas mayores. Y también puedo estar discriminando a las mujeres y a las personas con discapacidad. Es decir, los derechos humanos son indivisibles. La progresividad, que sabemos que significa que la obligación del Estado es garantizar la continuidad en la garantía, reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos y prohibir el retroceso. Pero me quiero centrar en el principio de universalidad. De ordinario, entendemos el principio de universalidad como que los derechos son para todas y todos. ¿No es así? Cuando decimos universalidad, yo tengo aquí una definición, dice universalidad significa que los derechos humanos son inherentes a todas las personas sin excepción. Bajo este principio, los derechos humanos se deben respetar sin distinción, basada en edad, género, raza, religión, ideología, condición económica, estado de salud, nacionalidad o cualquier otra. Pues yo me permito poner, desde la teoría crítica de los derechos humanos, hacer una crítica a cómo se considera ordinariamente el principio de universalidad. De ordinario, el principio de universalidad se considera como una homologación. Todas y todos tenemos de la misma manera los derechos. El problema es que si yo considero que los derechos no son un concepto abstracto, una categoría abstracta al margen de la realidad de las personas, yo sí puedo decir
pues todas y todos, de hecho, tenemos los mismos derechos. Y se cumplen los mismos derechos. El problema es que, como los derechos humanos me exigen la resolución de la tensión entre el concepto abstracto y la situación concreta de la persona titular de esos derechos, los derechos humanos y el principio de igualdad en la consideración de esos derechos no es la homologación, sino que la igualdad, principio incluso como norma de jus cogens, ustedes saben que el primer principio absoluto, fundamental, es el principio de igualdad, ¿no? ¿Cuál es el problema con el principio de igualdad? Que el principio de igualdad hace referencia siempre a una ratio de comparación. Yo soy igual al otro, por lo tanto somos iguales, ¿no? Entonces uno dice, si yo a uno le doy 2 y a otro le doy 2, entonces tienen lo mismo. La realidad es que el principio de igualdad desde los derechos humanos no es eso. Y no es eso ¿por qué? Porque aunque las personas somos igualmente personas, la igualdad no significa que seamos idénticos. La igualdad parte precisamente del principio de que somos diferentes. ¿Sí? Primera cosa. Segunda cosa, la igualdad no quiere decir que todos seamos iguales. Lo que quiere decir es que todos y todas, porque somos igualmente dignos y dignas, y porque todas y todos merecemos el reconocimiento específico de los derechos humanos, la igualdad tiene que ver, fíjense, esto es muy interesante, más que en un esquema de comparación, hace referencia a un esquema de la necesidad de que cada persona tenga igual acceso, reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos. Es decir, la igualdad no viene determinada porque lo que tú tienes es igual a lo mío. La igualdad viene determinada a que tú y yo podamos acceder al ejercicio pleno de nuestros derechos. Y entonces se nos abre un horizonte fantástico de análisis. ¿Y cuál es este horizonte fantástico de análisis? Bueno, y pasaremos a la tercera idea. Hemos considerado normativamente que la igualdad entre las personas es una igualdad formal, ¿sí? Y por eso establecen los tratados y la normatividad interna que hombre y mujer, por ejemplo, son iguales en la ley. La gran aportación que se ha hecho en los últimos 5 años es el desarrollo del efecto útil en la igualdad, ya no en la ley, ante la ley. ¿Y qué significa la igualdad ante la ley? La igualdad ante la ley lo que significa es que no es que normativa y formalmente uno sea igual que otro y no se lleva a cabo ningún acto de discriminación expresa, que eso sería la discriminación, llamémosle lineal, sino que hace referencia la igualdad ante la ley a que cada una de las personas tiene el derecho de igual acceso a sus derechos. Y no sé si esto resulta claro. Es decir, la igualdad hace referencia a que toda persona es titular del derecho al igual acceso a sus derechos. Ahora bien, ¿qué problemática nos plantea esto? La problemática que nos plantea es que
hombres y mujeres, y luego en todas las diferencias entre personas y hombres, voy a hablar aquí de 6 criterios de interseccionalidad, tenemos condiciones de vida distintos. Y tenemos posibilidades de ejercicio de nuestros derechos distintos. Y tenemos posibilidades distintas. Y entonces, si yo aplico la misma ratio en términos de contenido del derecho a 2 personas que son desiguales, ¿cuál va a ser el resultado? Pues que quien tiene más se verá beneficiado y quien tiene menos habrá un incumplimiento de su titularidad de ser sujeta de derechos en los mismos términos que la otra persona es titular de sujeta de sus derechos. Pero entonces queda claro que el mismo contenido histórico específico del derecho puede exigir, precisamente por razón de la igualdad, que su contenido sea distinto entre hombres y entre mujeres o entre los distintos elementos de interseccionalidad. Les voy a hacer una pregunta. ¿Saben ustedes la fecha en la que la violación como un acto de guerra, como un acto de violencia contra el vencido, se determinó como un delito de lesa humanidad? A ver, desde el 48 a estas mujeres hasta 1998, en donde la violación como un acto contra los vencidos es considerado como un delito de lesa humanidad. O yo me pregunto, los 2 millones de casos de violaciones que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial, ¿saben ustedes que en los documentos del juicio de Nuremberg en ningún momento se habla del tema? Es como si no contara como una violación grave de un derecho humano o un crimen de lesa humanidad esas acciones. Les pongo otro ejemplo. En el juicio de Tokio se menciona la violencia en un simple párrafo, mencionando que había sido un daño contra la familia, nunca contra las mujeres. Bien, entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ante este planteamiento de igualdad? El problema que tenemos es que la igualdad está transida, está afectada por la exigencia de que aquellas medidas que se toman para darle cumplimiento al derecho sean acordes a aquellas medidas que las condiciones específicas de las personas tengan para poder ejercer esos derechos. Y los criterios son 2. Los criterios son lo que se llama condición y posición. La condición hace referencia a la situación socioeconómico-política en la que se encuentran esas personas. Unas personas en estado de vulnerabilidad porque están en situación de pobreza o cualquiera de las distintas variables que te colocan en una situación de desventaja. Pero hay una segunda consideración, que es el criterio de la posición. ¿Y qué quiere decir la posición? La posición nos lleva a identificar aquellas relaciones de control y de poder que son fuente de la subordinación que hace que estés en una situación de desigualdad. No necesariamente lo único importante es que tengas menos ingresos. La pregunta es, ¿por qué tienes menos ingresos? Si no puedes salir a trabajar, si tienes que hacer un cuidado de algunas personas en tu familia de manera gratuita, sin un reconocimiento, si no pudiste ir a la escuela porque tuviste que cuidar a tus hermanitos. Todas estas condiciones no solo me colocan en un lugar, sino que son relaciones de control y de poder aceptadas culturalmente en función de las cuales unas personas viven en condiciones de desventaja y otras personas no.
en función de las cuales el proyecto de vida de unas personas está determinado por las relaciones de control y de poder, y otras personas no tienen esa relación, sino más bien son los que ejercen el control y el poder. Y ustedes ya les habrá venido a la mente el hecho de que estamos hablando de igualdad formal y de igualdad sustantiva. La igualdad formal es la igualdad en la ley. La igualdad sustantiva es la igualdad ante la ley. Es decir, la igualdad que yo tengo de ser titular de los derechos. Pero de ser titular de los derechos desde donde yo estoy, desde mis necesidades específicas y requerimientos estratégicos a partir de la situación y posición en donde yo me encuentre. No sé si esto ya se volvió muy complicado. Pero es decir, la igualdad en abstracto no nos sirve. La igualdad en abstracto solo beneficia al fuerte, solo beneficia al que puede más. Por eso las Naciones Unidas y el Comité de la CEDAW ha dicho una y otra vez que no usemos el término equidad. No usemos el concepto, la construcción jurídica de la equidad. Y es muy fácil explicarlo. Si la equidad es una justicia diferenciada a partir de la distinta condición y posición que exige esa justicia diferenciada, cuando yo hablo de equidad, lo que estoy haciendo es que estoy asignando el deber de justicia en función de la construcción de lo que yo considero desigual. Siendo que la igualdad parte del reconocimiento de la titularidad de la o el sujeto, de que es absolutamente titular de sus derechos. Cuando yo hablo de equidad, lo que estoy diciendo es, tú no tienes tantos porque eres distinta o distinto, yo tengo otros, y entonces aplico una justicia diferenciada para que no haya problema. La equidad no se sostiene desde los derechos humanos. No van a encontrar ningún tratado de derechos humanos que hable sobre equidad. Y sí van a encontrar la recomendación 19 y 21 que dice no a la equidad. ¿Por qué? Porque si yo entiendo la igualdad desde la interseccionalidad, esa igualdad es equitativa. Porque esa igualdad toma en cuenta las diferencias, nada más que las tome en cuenta en función de una titularidad plena de derechos, cosa que no sucede con la equidad. El problema con la equidad es que puede ser que me lleve a la igualdad, pero puede ser que me justifique la discriminación. A mí no deja de llamarme la atención que los países que objetaron la plataforma de acción de Beijing, el Vaticano, la Santa Sede, Colombia, etcétera, el argumento fue: hay que hablar de equidad, no de igualdad. Porque entonces vamos a permitir que las mujeres puedan ser mujeres y los hombres puedan ser hombres. A ver, ¿quién dice que la igualdad dice que hombres y mujeres somos idénticos? ¿Quién dice que la equidad fundamenta el acceso de las mujeres pleno a sus derechos? A ver, la igualdad parte de que somos diferentes. La igualdad no nos hace iguales en ese sentido. Lo que nos hace iguales, el principio de igualdad, es que somos iguales ante la ley. Es que somos iguales ante nuestros derechos. Pero se preserva que hombres y mujeres somos diferentes, más allá del cuestionamiento que hoy podemos hacer desde la teoría de género, ¿no? De si esto puede ser así o no. Entonces, no podemos hablar de derechos humanos con un principio fundamental que es el principio de igualdad. Sí, no hay derechos humanos sin principio de igualdad, porque entonces los derechos humanos serían los privilegios de unos poderosos, el club de los poderosos versus el club de los amolados, porque ellos no tienen derechos humanos. Eso no es así. Todos tenemos derechos humanos. El problema es que el acceso efectivo a esos derechos humanos es distinto entre hombres y mujeres. Y es distinto porque tenemos condiciones de vida distintas, que la teoría de género nos ayuda a identificar. Yo he escuchado una y otra vez las objeciones a género.
Yo en algún momento de mi vida las tuve también, hasta que me puse a estudiar. Y cuando me puse a estudiar, dije, a ver, o sea, no hay manera. La categoría de género es esencial para poder entender la justicia y la injusticia. Ya no te metas en otros temas de si los transexuales, no te metas ahí. Quedémonos con el indiscutible e indispensable criterio que aporta la perspectiva de género en el análisis de la realidad. Si yo no incorporo la perspectiva de género, no estoy mirando la realidad sobre la cual tengo que edificar el derecho. Y por lo tanto, violo el principio de igualdad. Y por lo tanto, no hay derechos humanos. Hagámoslo al revés. Derechos humanos, principio de igualdad de estar en la realidad. La realidad no exige la perspectiva de género. Ahora, yo diría, no solo la perspectiva de género. Les voy a mandar, si ustedes me lo permiten, un documento muy interesante que tengo con respecto a cuáles son los enfoques que hay que tomar en cuenta para que de verdad se preserve el principio de igualdad en el marco de los derechos humanos. Los principios que yo propongo son los siguientes. El principio de interseccionalidad, el principio de género, el principio etario, el principio étnico, el principio territorial y el principio de discapacidad. Puede haber otros. ¿Qué es el principio de interseccionalidad? La interseccionalidad es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades y con otras discriminaciones. La interseccionalidad no es solamente sumar discriminaciones. La interseccionalidad es el estado en la que se encuentra una persona que ha sufrido violación múltiple de sus derechos. Yo no puedo pensar que una mujer que fue violada, que además es discapacitada, que además es indígena, que además tiene un cierto problema de acceso al lenguaje, que además, yo no puedo pensar que ella vitalmente está en igualdad de condiciones que una mujer que sea, que no tenga una discapacidad, que no tenga un problema de territorialidad, que no haya sido violada. No solamente es la suma de discriminaciones. La interseccionalidad quiere decir la experiencia vital, el daño en tu proyecto de persona, que significa el sistema de desigualdades en lo que cada persona vive y constituye su proyecto de vida. Un segundo enfoque es el enfoque etario. El enfoque etario reconoce que las violencias y las vulneraciones de derechos afectan de manera diferenciada a las personas, dependiendo del ciclo vital en el que se encuentren. Y me parece que la pandemia ha dado claro ejemplo de esta discriminación etaria. ¿Qué ha pasado con las personas mayores? En España, por ejemplo, dejaron morir a las personas mayores en las casas hogar y no permitieron que se les sacara. Y aquí nos plantea todo el tema del problema del cuidado, ¿no? Entonces, ese es el enfoque etario. El enfoque territorial es el reconocimiento de las características de las particulares de cada región o ámbito territorial. Y ahí tenemos que ver el aspecto poblacional, espacial, económico, social, ambiental o institucional. Y es muy claro en esta pandemia. Las y los niños que estén en una zona que no tenga acceso a internet y que no tenga televisión, ¿qué va a pasar con su derecho a la educación? Y no es que se les quiera discriminar por una razón específica, pero de hecho, si no tomamos en cuenta el enfoque territorial, no podemos analizar si hay cumplimiento a ese derecho. Y todos los niños de por hoy, niños y niñas, tienen acceso a internet y pueden darle cumplimiento al derecho a la educación. No, no es cierto. No solo porque unos pueden tener internet, otros no solo porque unos pueden tener
una computadora o no. El mero territorio en donde vives puede determinar aquellos factores que te posibilitan gozar de un derecho o no. Y por último, bueno, tenemos también el enfoque étnico. Acuérdense que ya no hablamos de raza, hablamos de etnia, porque ya las razas hoy por hoy está desmantelado científicamente. Se tiene que ver con la diversidad étnica y cultural. Esta diversidad se manifiesta en la singularidad y en la pluralidad de las identidades que caracteriza a los grupos y a las sociedades. Claro, el enfoque étnico y centralmente el enfoque de género. Es decir, la categoría de análisis que sostiene que las diferencias entre hombres y mujeres se explican a partir no de una naturaleza biológica, sino de la construcción social, cultural, económica y política históricamente creadas para determinar cómo viven los hombres y cómo viven las mujeres. Yo les pregunto algo. Después de estas perspectivas, ¿ustedes creen que podríamos hablar de derechos humanos sin una perspectiva etaria, sin una perspectiva de interseccionalidad, sin una perspectiva de género? La respuesta es no. Y la respuesta es no porque no habría el principio de igualdad. Porque si yo no tomo en cuenta todas estas perspectivas, los derechos humanos son beneficios y privilegios de algunos y exclusiones del resto. Porque para que los derechos humanos sean bienes jurídicos tutelados por cada persona, yo tengo que entender dónde está ubicada esa persona y cuáles son las relaciones que en esa persona hacen que no pueda acceder a sus derechos. Termino leyendo la definición del artículo primero de la Comisión para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Fíjese qué interesante. Este no fue el primer artículo que incluyó los resultados en su formulación del principio de discriminación, de igualdad y no discriminación. Fue la Comisión contra todas formas de discriminación racial, que es anterior a la CEDAW, que ya incorpora este criterio de resultados. Si nosotros vemos la Convención contra todas las formas de intolerancia que México firmó hace un año y tantos, también incluye ya en el sistema interamericano, porque estos dos son en el sistema universal, ya se incluye en el sistema interamericano la misma categoría de discriminación. Y leo el artículo primero. Dice: a los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará, fíjense, toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, y aquí va lo que quiero subrayar, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento. Cuando yo hablo que tenga por objeto, estoy hablando de la igualdad formal. Yo digo que las mujeres no pueden entrar, punto final. Pero cuando yo hablo de resultados, lo que estoy diciendo es que si yo no analizo, además de una igualdad formal, si ese reconocimiento del derecho es real en las condiciones específicas, etarias, étnicas, etcétera, de la vida de la persona concreta, hay discriminación. Y hay discriminación indirecta o directa, múltiple o sencilla o simple, las diversas formas en que hoy consideramos la discriminación. Pero, ¿por qué? Por el principio en el cual iniciamos. No hay derechos humanos sin principio de igualdad, no hay principio de igualdad si no hay un acceso no solamente binario en igualdad formal, sino en una igualdad sustantiva, y por lo tanto hay una situación de discriminación. Concluye haciendo la siguiente pregunta: ¿puede haber derechos humanos sin perspectiva de género, sin perspectiva etaria, sin perspectiva territorial, sin perspectiva de interseccionalidad? No.
Es todo un reto para las y los magistrados la aplicación de la interseccionalidad. Porque me significa, reitero, no solamente la sumatoria de condiciones de exclusión, sino lo que eso significa en la vida de las personas. En el Centro Nacional de Derechos Humanos tenemos algunos documentos muy interesantes que con muchísimo gusto podríamos hacerles llegar. Tenemos 2 videos en concreto de Roberto Sosa, que les comento, a mi modo de ver es una de las mejores personas con una mente más clara que explica el tema y que es fundamental, porque además puede ser que una decisión que se tome a nivel interno intentando ejercer el control convencional primario, difuso o concentrado, pueda pasar a un control convencional complementario en la Corte Interamericana si no aplicamos estos criterios en la actuación del tribunal cuando está revisando el cumplimiento del principio de igualdad y el cumplimiento de los derechos humanos. Interesante, ¿verdad? Interesante. Reitero, cualquier día podemos dialogar en específico sobre el tema y si quieren videos, materiales, yo más que puesta para poder compartirlos. Bueno, creo que es el momento de escucharles o de recibir sus comentarios. Gaby, tu micrófono. Perdón, estaba con micrófono. Doctora, agradecerte a nombre de nuestro presidente estas reflexiones que nos dejas, la información que nos compartes, y vamos a abrir un bloque de preguntas y respuestas, si me permites, y si tu agenda así lo permite, para que si alguna compañera o compañero quiere hacer uso de la palabra, por favor me lo hagan o desactiven su micrófono. Maestro Ariel, adelante, por favor. Gracias, maestra. Pues agradecerle a la doctora Ángeles su exposición brillante y muy ilustrativa. A veces necesitamos conocer algunos conceptos así platicaditos, como lo platica ella muy amenamente, dado que a veces en la lectura de documentos, de libros o algo, pues se pierde uno en la lectura. Pero creo que como ella lo plasma en esta charla, es muy comprensible para todos nosotros. Y sí me gusta, aparte de felicitarla, me gustaría hacerle una pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuál considera que es el papel de las defensorías de derechos humanos que deban tener como una prioridad para lograr esta consolidación de igualdad? Y refiriéndonos al tema como nos lo explicó, dado que no es una equidad, sino tenemos que luchar por la igualdad, entonces las instituciones de derechos humanos, llámense las defensorías municipales, las defensorías estatales, las asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, que todas van encaminadas desde su particular trabajo, encaminadas a esto, precisamente a lograr una igualdad. Pero en su vasta experiencia, las instituciones oficiales, ¿dónde deberían centrar precisamente esa prioridad para lograr esto que pues tan llevado y traído es la igualdad, ¿verdad? Muchas gracias, Ariel, por sus palabras. Mira, las instituciones nacionales de derechos humanos se rigen normativamente por los principios de París. Los principios de París determinan cuál es el objeto de las instituciones nacionales de derechos humanos, se llaman INHRI, INRIS. Hay una organización de las instituciones nacionales de derechos humanos que se llama GANRI, Global Alliance for National Human Rights Institutions, que está avalada por Naciones Unidas, fue aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora, así como hay sistemas, el sistema universal y el sistema interamericano, también en GANRI hay una división por sistemas. Y el sistema americano está constituido por lo que se llama RINCA. RINCA, que es la red interamericana, le dicen iberoamericana porque entra España y Portugal, de defensores de derechos humanos, RINCA. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto?
porque la actuación de las instituciones nacionales de derechos humanos está regida normativamente. Y hay unos estándares. Y están obligados a realizar una serie de acciones que también, si quieren, les puedo mandar los principios de París. Son muy interesantes, que además empezaron primero como una reunión de personas, un poco como pasa con los principios de Yogyakarta, ¿no? Con Al Gore, que no había una normatividad en materia de derechos de personas de distinta orientación sexual, reúne a un grupo internacional, hacen unos principios, que son los principios de Yogyakarta, y luego constituyen una norma de soft law, ¿no? Algo parecido pasa, o sea, los principios de París son unos principios de soft law que rigen las instituciones nacionales de derechos humanos, y luego los principios de Venecia que se aplican fundamentalmente a Europa. Entonces, a ver, las instituciones tienen un deber muy claro, uno, de mantener autonomía. Esto es fundamental. Si no hay autonomía, no hay manera de que las instituciones cumplan con su función. Dos, recibir las quejas que resultan de la inactuación o violatoria de derechos humanos, actuación por parte del Estado. Esto tampoco sucede siempre así. Yo tengo conocimiento de que había pactos en anteriores gestiones de que algunas instituciones no se les tocara, ¿no? O sea, el Infonavit no lo tocas, ¿eh? Y por lo tanto no se recibían quejas en ese tema. O el tema de las universidades públicas, que tienen un súper problema en materia de su legislación interna. ¿Saben ustedes que algunas universidades tienen reconocimiento de los derechos humanos anterior a la fecha en que las mujeres pudimos votar en este país? Y no pasa nada. Entonces, había un pacto, por ejemplo, de no tocar a las instituciones públicas. Ahora, lo primero que hizo la presidenta fue firmar una recomendación a la UAM de violación de derechos humanos dentro de la UAM, pero eso nunca se había hecho en la historia de la comisión. En fin, tampoco quiero decir una cosa, otra lo que quiero decir es que autonomía, eficaz atención, otra cosa es el abordaje correcto a las víctimas, ¿estás de acuerdo? O sea, no solo es recibir una queja, es cómo atiendo a las víctimas. Y lamentablemente, no siempre, o incluso no hoy, tenemos esa actuación para las instituciones, ya sea estatales, municipales o la federal. Lo que hay que entender es que la defensa de derechos humanos se mueve en un juego jurídico, político, económico, ¿sí? En donde hay que tener todas las pelotas en el aire para intentar lograr el avance de los derechos humanos, pero no a partir de negociaciones de violaciones de los derechos humanos. Si tú me preguntas qué hace falta, a mí me parece que hace falta capacitación. Te lo digo ahora por la comisión. Yo pregunto este mismo tema. Oigan, ¿y en la atención de nuestras quejas aplica perspectiva de género? No. Ya valimos corro. O sea, ya le debes a las personas que están quejándose de violación de derechos humanos. Fíjense, si en las recomendaciones de la CNDH no se incluyen estas perspectivas, no solamente estamos violando el deber de defender los derechos humanos, sino algo más grave. Estamos revictimizando a las víctimas porque les estamos negando el reconocimiento de un derecho que tienen para poder tener una determinación de que son víctimas y luego la reparación integral del daño. Es gravísimo. Termino diciéndote algo porque ya te he dicho demasiadas cosas, Ariel. Si tú me preguntas a mí me parece que mientras las instituciones no aborden la falta de armonización normativa, no hemos dado el paso adelante. Porque si bien los derechos humanos no son programáticos, y en cuanto firmo un tratado, yo tengo obligación de cumplir ese tratado, la realidad es que necesito desarrollar cómo promover, respetar, proteger y garantizar, como tú sabes bien, del artículo 1 constitucional, ese derecho. Si yo el tratado, por definición,
es una definición abstracta, es un concepto abstracto del derecho, yo necesito que eso me lo apliquen en lo que se llama técnicamente el efecto útil. El 40% de las sentencias de la Corte Interamericana tienen que ver con una falta de armonización normativa. No sé si me explico. Entonces, no, el número de violaciones y el número de feminicidios, yo digo sí, pero veamos los índices. En materia de tortura estamos en un 7% de armonización. En materia de desaparición forzada estamos en un 8%. En materia de discapacidad estamos en un 30%. Hay una plataforma en donde llevamos a cabo esos análisis, a eso nos dedicamos. Una legislación que no haya armonizado su normatividad con el bloque constitucional y el control convencional, ojo, y el control convencional, está violando derechos humanos de manera silenciosa, de manera impune. ¿Y quién va a hacer esos estudios? Las instituciones nacionales de derechos humanos. Mira, en materia de desaparición forzada, Ariel, al día de hoy, el gobierno ha dicho no nos son aplicables las observaciones y recomendaciones del Comité de Desaparición Forzada. Cuando es en el mismo tratado, bueno, sí, bueno, tenemos 3.500 recomendaciones sin cumplir. Si sabían esto, ¿no? Ahora vamos a publicar esas recomendaciones en un libro en línea para que se puedan consultar. Y luego, ¿de qué sirve que firmes un tratado? ¿De qué sirve que te obligues en términos del artículo 1 constitucional? Si luego vas a hacer lo que quieras, impunemente. Allí es donde entran las instituciones nacionales de derechos humanos, ¿no? Bueno, no sé si respondí a tu pregunta, Ariel. Sí, muy amable, doctora, le agradezco mucho sus palabras. Al contrario, gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, maestro Ariel. Nuestra compañera Pili Oscos también de hacer uso de la voz. Adelante, por favor, Pili. Hola, buenas tardes. Hola, Pili. Hola, doctora, mucho gusto. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Con un enfoque basado en los derechos humanos, digamos, ¿qué elementos las autoridades, a lo mejor en defensa de los derechos humanos con base en el artículo 1, que todas las autoridades tienen la obligación, cuáles serían como los elementos claves, qué elementos deben de identificar para poder incorporar la perspectiva de género en la defensa de los derechos humanos? Cada autoridad como en su ámbito, pero quisiera saber si hay como estos principios o reglas generales que tenga que ver cada autoridad para decir, este es mi enfoque, o más bien mi defensa de los derechos humanos en el ámbito que me toca, pero la perspectiva de género con estos elementos. Gracias. Es muy buena tu pregunta. Y el planteamiento más vanguardista de derechos humanos, estamos trabajando en algo que se llama el desempaquetamiento de los derechos. ¿Y qué quiere decir el desempaquetamiento de los derechos? Quiere decir la construcción extensiva de estándares en donde tú analizas en qué consiste el derecho, cuáles son los subderechos, cuáles son los principios que aplican en ejercicio de este derecho, cuáles son las modalidades de este derecho, cuáles son las autoridades obligadas, así derecho por derecho. Y entonces, cuando tú tienes ese estándar, que de hecho la comisión vamos a acabar ese documento de 10 derechos para enero, tú tienes muy claro, por ejemplo, si eres juzgador o juzgadora, o si eres legislador o legisladora, tú tienes muy claro, este derecho significa esto, ¿sí? Este es el derecho, estos son los subderechos. Te voy a poner un ejemplo. El derecho al acceso a una vida libre de violencia. ¿Qué es? Tradúcemelo. Pues hay por lo menos 20 subderechos. O sea, que son derechos per se, pero que son subderechos categoriales con respecto a la categoría derecho al acceso a una vida libre de violencia. Ahora, cada uno de esos derechos tiene sus especificaciones. Por ejemplo, ¿estás hablando de un DESC? Si estás hablando de un derecho económico, social, cultural y ambiental, acuérdense que a partir del Protocolo de San Salvador se le agrega técnicamente el término ambiental, no es un invento de alguien.
así está en el protocolo de San Salvador, ¿sí? Entonces, tú estableces cuáles son las obligaciones concretas en 4 rubros, acuérdate. Promover, respetar, proteger y garantizar. ¿Qué quiere decir promover? Quiere decir medidas a mediano plazo que garanticen el cumplimiento del derecho. Si quieren, les envío una guía para la armonización normativa que escribí el año pasado, y todos estos conceptos vienen desarrollados, incluso ahora vamos a sacar una nueva edición para no perdernos, pero bueno. Promover, respetar. Respetar es una acción que obliga a no hacer por parte del Estado, porque el Estado puede incumplir derechos humanos por hacer y por no hacer. Entonces, respetar quiere decir no hagas acciones contrarias a este derecho. ¿Pero qué quiere decir proteger? Proteger quiere decir que tengas todos los medios necesarios para poder dar efectividad a ese derecho. Y esto puede implicar acceso a la justicia, reparación del daño, puede implicar, en términos prácticos, que en los ministerios públicos haya mujeres, que quien te revise en términos de una violación sea una mujer. No sé si me explico, o sea, toda la parte del efecto útil. Pero hay una cuarta cosa, que es la garantía de los derechos humanos. La garantía de los derechos humanos tiene que ver con 2 cosas: hacerlos exigibles y hacerlos justiciables. Cuando nosotros, y yo tuve la oportunidad de trabajar en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, decíamos, sí, muy bien, ahí está la ley. Pero mientras los códigos penales no se modifiquen y no se tipifiquen como delito, no nos sirve para nada. Entonces, fíjate, promover, respetar, proteger y garantizar. Si tú solo promueves, no estás respetando el derecho. Si tú solo respetas, no estás respetando el derecho. Si tú proteges, no estás respetando el derecho. Y si tú garantizas, tampoco. Entonces, cada autoridad tiene el deber de identificar cuáles son los derechos que están bajo mi responsabilidad. Y 2, cómo los promuevo, cómo los respeto, cómo los protejo y cómo los garantizo. Porque si yo establezco en la ley, en la Secretaría de Educación se respetarán los derechos humanos, pero luego no desdoblo esta palabra, no desempaco el derecho, seguimos hablando de aspectos teóricos, derechos como buen querer, etos de la justicia en la sociedad. No. Los derechos humanos son un marco jurídico muy específico, con obligaciones muy específicas que les tienes que dar cumplimiento. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, totalmente, doctora. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Doctora, Gracias. muchísimas gracias. Gracias, Pili. Tengo también de mi compañera Laura Montoya. Por favor, Laura, adelante. El micrófono de Lau está apagado. Perdón, ¿ya me escuchan? Sí. Perdón. Gracias, maestra Gaby. Buenos días y más bien buenas tardes a todos y todas las compañeras del tribunal. Gracias, maestra Corte, por su conferencia. Coincido con el maestro Ariel que los términos que utilizó son mucho más digeribles. Hay conceptos que en lo personal yo no conocía y hoy me queda mucho más claro el hecho de estar hablando de equidad y de igualdad queda más claro con sus enseñanzas del día de hoy. Será un placer que nos comparta sus ensayos, sus documentos. En lo personal, en el equipo de la unidad de género del tribunal, pues nos van a servir muchísimo. Muchas felicidades, doctora. Y mi pregunta va encaminada. ¿Qué tareas urgentes deben desarrollar más bien los gobiernos para consolidar la igualdad entre hombres y mujeres y se realice el pleno ejercicio de los derechos humanos? Gracias, doctora. No, a ti al contrario. Tal vez te voy a dar una pregunta que resulte
un poco extraña. Mira, cuando hablamos de consolidar la igualdad entre hombres y mujeres, pensamos que es llegar a un espacio, decir, ahora somos iguales, estas son las normas y así se aplica. La realidad es que no es así. La realidad es que el primer paso para poder lograr la igualdad entre hombres y mujeres es darnos cuenta de aquellas condiciones que impiden que eso se pueda lograr. ¿Sí? Es decir, lo voy a poner de esta manera. El otro día en una conferencia, una chica a quien quiero mucho además, me dijo, oye, es que para ser justas, debería de haber una Secretaría Nacional de los Hombres, ¿no? Pues es que la respuesta es, todas las secretarías son de los hombres. O sea, dime una secretaría en donde el criterio de género rija. Entonces, el primer gran drama es que empezamos a montar la igualdad sobre estructuras en las que no hemos identificado los esquemas patriarcales. Y entonces lo que acabo es haciendo una igualdad patriarcal. No sé si me explico. Porque entonces digo, ahora la igualdad estará en la corresponsabilidad entre vida laboral y vida familiar. Pues sí, eso es parte de... O ahora la igualdad estará en que tenemos los mismos salarios, faltaba más, ¿no? O sea, ¿de cuándo acaso es igualdad? ¿De cuándo acaso es un privilegio? Es que no puedo imaginar un mundo diferente. Pero a ver, ¿quieres aplicar igualdad de género en el tribunal? Primero, de fondo, todas las decisiones, todas las sentencias, ¿a qué hora se toman? Los horarios, ¿cuáles son los horarios? O a veces las decisiones se toman en horarios en donde las mujeres ya no pueden estar en la oficina. ¿Quién cuida de las hijas y los hijos de las magistradas? Porque mientras eso no sea así, las magistradas entran a trabajar con una sobrecarga que no tienen los magistrados. Porque el magistrado tiene a su último recurso, que es su mujer, su esposa. Pero, ¿cuál es mi último recurso como magistrada? No tengo último recurso. ¿Por qué? Porque la asignación de la tarea de cuidado está asignada a las mujeres. Entonces, me parece a mí que podríamos pensar en algunas medidas intermedias, formales, que son las que de ordinario tomamos, ¿no? El protocolo que ha determinado Gobernación, aplicar el protocolo de no acoso ni hostigamiento sexual, todas esas cosas. Pero eso no es más que la punta del iceberg. ¿Quieres trabajar de fondo? Identifica cómo se ejerce la falta de igualdad de género en lo profundo, en lo sustantivo, en lo que está más allá de lo que se puede ver. ¿Cuáles son los criterios? ¿Sí? ¿Cómo se toman las decisiones? Y aquí voy a decir algo que a lo mejor también llama la atención. No porque esas decisiones las tomen mujeres, quiere decir que no son patriarcales. Porque cuerpo de mujer no significa conciencia de género. Entonces, no es el caso, pero tú puedes tener en una institución liderada por una mujer en donde hay profunda desigualdad de género. Tengo varios documentos sobre el tema. Si quieres, Laura, querida, se los puedo enviar, sobre todo también para tu unidad, y que pensemos, ¿no? A ver, hay que pensar sin desesperación, sin prisa, pero sin pausa. Porque la vida de muchas mujeres va de entremedio y también de los hombres. Porque en la medida en que las mujeres estemos bien y haya una verdadera igualdad y respeto a la dignidad, todos vamos a estar mejor. Entonces, si regresamos, derechos humanos con perspectiva de género, sí, sí y solo sí. No puede ser de otra manera. Pero no derechos formales abstractos, sustantivos, como ensoñación. No. Promover, respetar, proteger y garantizar el igual acceso ante la ley.
la igual titularidad efectiva de sus derechos. Mientras eso no así, no hay igualdad y hay discriminación. Acordémonos que la discriminación es de unas formas más brutales de violencia. Bueno, ¿cómo ven? Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Lau, por tu pregunta y participación. Bueno, pues el tiempo de reiterar el agradecimiento a la doctora María de los Ángeles Corte Ríos y a nombre del presidente Raúl Flores Bernal, nos permitimos darte un reconocimiento de manera virtual, doctora, que te haremos llegar vía correo electrónico, que a la letra dice: el Tribunal Electoral del Estado de México, en el marco de la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, otorga el presente reconocimiento a la doctora María de los Ángeles Corte Ríos, directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH, por tu destacada participación como ponente en la teleconferencia Derechos Humanos a través de la perspectiva de género. Firma el maestro en Derecho Raúl Flores Bernal, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de México. De verdad, doctora, muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias a ustedes también. De verdad, y un gran abrazo. Invitar a mis compañeras y compañeros a seguir trabajando, como tú bien no lo expones aquí, para promover, respetar, proteger y seguir garantizando la igualdad. Recordar el compromiso que tiene este tribunal para asumir y para contribuir de manera decidida a la erradicación de la violencia de género. Todas y todos nosotros asumimos el compromiso de ser defensores de la igualdad desde nuestra responsabilidad laboral, al igual que al interior de nuestras familias, que es el espacio privado en donde debemos implementar las conductas que exigimos a la sociedad. Me despido deseándoles a nombre de nuestro presidente Raúl Flores Bernal que esta temporada invernal y de fechas decembrinas la salud impere en sus familias y seres queridos. Magistrada Patti, por favor, adelante. Perdón, Gaby, antes de que corte la transmisión. Doctora, agradecerle sus palabras, una explicación extraordinaria de estos temas que nos han dejado en claro a muchos conceptos que no teníamos quizá tan claros, ¿no? Gracias por su explicación, gracias por los documentos que muy amablemente y que agradecemos nos pueda hacer llegar. De verdad ha sido una mañana increíble de conocimientos amplios y agradecerle a nombre de mis pares su presencia en este tribunal de manera virtual. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Patti, por sus bellas palabras. Y bueno, doctora, pues estaremos ansiosos. Vamos a tener ahí unos días de descanso que nos van a servir mucho para dar lectura a los documentos que nos comparta. Yo con todo gusto me comprometo a, en cuanto los reciba, compartirlos con nuestras compañeras y compañeros vía correo electrónico. ¿Me mandas tu correo, Gaby? Con todo gusto, doctora. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias a todas las personas que nos acompañaron por Facebook Live. Que tengan muy buena tarde y reiterar que en estas fechas decembrinas la salud impere en sus familias y seres queridos. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias.